somos bolivianazos y no le pelamos. Hemos decidido recibirlo con pinzas a García Sayán porque los antecedentes, lógicamente, no lo muestran como un hombre muy apegado a la ley, etcétera, etcétera, sino más bien, o a los procedimientos, sino que más bien todo lo contrario, un hombre muy del partido, un hombre muy de la línea, un hombre muy del socialismo del siglo XXI, un hombre muy de todo. Y muy pro Evo Morales, probablemente muy pro Arce Catacora, etcétera, etcétera. Nos puede pasar con García Sayán, y yo espero que así sea, que nos pase lo que nos pasó con Almagro, que en el último momento, cuando se necesitaba, el hombre actuó con corrección. Hombre, cuando estas cosas ocurren, uno tiene que celebrar y declararse contento. García Sayán es un hombre que en realidad no tendría que venir a hablar de ninguna otra cosa que no tenga que ver con el restablecimiento del sistema de justicia bajo la conformación de la división de poderes. El poder judicial independiente del poder político. Y debiera ser así, debiera plantearse así, debiéramos todos perseguir ese objetivo, ese sueño. División de poder muy liberal. Un Estado libre, soberano, tremendamente democrático, con división de poderes, que ni uno se meta entre el otro, que los cuatro poderes sean primos interpares, que sean iguales entre sus iguales, y ya está. Mierda, si no es tan difícil. En algún momento estuvimos a punto, pero después no podemos. El poder, en este momento tenemos una toma de los cuatro poderes del Estado. El poder ejecutivo es el más, el poder legislativo obedece al poder ejecutivo, no al contrario, el poder legislativo es el primer poder del Estado, porque es donde están los electos, porque es donde se hacen las leyes, porque es donde se controla, donde se fiscaliza. El poder judicial debiera ser el poder independiente. Como dice Francisco Borenstein, el poder judicial es el primer poder, es el único poder del Estado que ha estado siempre. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido democracia, y el poder judicial siempre existió. A veces no existe la democracia y existe un dictador, a veces no hay parlamento, hay gobierno, pero siempre ha existido un poder judicial. El poder judicial en este momento es tomado, aprovechado y hecho bolsa desde el levismo y desde donde lo miremos, y Arce está con la misma. El poder judicial es una vergüenza para este país, una verdadera vergüenza, pero así nomás son las cosas. García Sayán debiera venir, mirar, y ojalá cuando venga y mire, también diga lo correcto, además en el tiempo correcto. No que se pase 6 meses para hacer un informe de 50 hojas, cuando lo puede hacer un informe en 50 hojas, lo puede hacer en 4 días, ya, en 10 días. En fin, conversamos con José María Cabrera, que le entiende a esto, y me parece que su palabra va a ser importante. Dale. La visita del señor Sayán podrá responder a las expectativas que se tiene acerca del tema de la justicia en nuestro país, esta búsqueda de reformas y todo lo que se está generando en este momento con respecto a esta situación. Todos esperemos que sí. Es una excelente iniciativa que muy tardíamente, pero finalmente ha tomado la comunidad internacional. La comunidad internacional y el sistema de protección de los derechos humanos, tanto de nivel internacional, que es la ONU, como de nivel regional, que es la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en estos últimos tiempos han hecho el trabajo que durante más de una década no hicieron.
Y esto no es espontáneo. Hay una sentidísima preocupación de la comunidad de derechos humanos en el mundo por las situaciones dramáticas de Nicaragua y de Venezuela. Entonces la comunidad internacional tiene un mea culpa de que no se tomaron medidas enérgicas a tiempo para evitar que esos países con regímenes autoritarios hayan terminado finalmente en dictaduras tremendas, en francas dictaduras totalmente arbitrarias. De manera que todas estas medidas, la visita del GIEI en su momento, ¿no? Y la presentación de ese informe bastante ecuánime, y ante la persistencia para no implementar la reforma judicial y el proceso de reconciliación nacional, viene esta segunda arremetida, en el buen sentido de la palabra, de los organismos de derechos humanos internacionales, de nada más y nada menos que el relator especial para la independencia de los jueces. Todos los reportes de más de una década sobre estado de derechos humanos en Bolivia han apuntado que el gran talón de Aquiles de Bolivia, de la democracia boliviana, es la ausencia de independencia judicial, la ausencia de condiciones mínimas, básicas, elementales, para que una persona enfrente un juicio con justicia. Y no nos referimos solamente a los temas políticos, una asistencia familiar, un juicio de beneficios sociales, esa mujer con su asistencia familiar y ese trabajador con su juicio social, trajinan durante años por los corrillos de la justicia. El caso del violador serial liberado por un juez ya es dramático. Entonces no son solamente asuntos políticos, sino que la gente en Bolivia está sufriendo esta situación tan grave de la justicia boliviana. El doctor, profesor Diego Sayán, es un gran profesional de reconocidísimo prestigio. Él ha sido vicepresidente y luego presidente como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene amplia experiencia además como ministro de Justicia y canciller del Perú durante el gobierno de transición. Entonces, realmente habrá que darle el voto de confianza y no solo el beneficio de la duda, sino directamente la confianza para que pueda este próximo viernes 22 de febrero, cuando concluya esta sumisión de casi 2 semanas, pueda dar ya en su conferencia de prensa las observaciones preliminares. Ya va a haber un dictamen de partida de inicio de cuál es el diagnóstico que ha emitido este relator especial, y durante luego 1 año y medio Bolivia, su gobierno y todo lo que es sociedad civil organizada van a tener que desarrollar lo que ya el GIEI de la CIDH también ha precisado. Se debe mejorar ostensiblemente la justicia boliviana. El doctor García Sayán cumple con creces, ¿no?, los parámetros de imparcialidad y de neutralidad requeridos. Es una autoridad, es una persona que amerita la confianza por parte de toda la comunidad de los derechos, de quienes están involucrados en los derechos humanos. No se puede tapar el sol con un dedo, como dice el refrán. Los informes que ya emitió las Naciones Unidas periódicamente sobre los derechos humanos en Bolivia detectan que la gran falencia es el órgano judicial, la falta de independencia. Entonces, sobre esa contratación no empieza el doctor García Sayán en un ojo en blanco. Él ya viene con ese récord boliviano deficitario tremendamente en justicia, y si está viniendo acá y se ha seleccionado este país de entre los cientos de países con tantos problemas en el mundo, es porque realmente van a hacer algo desde las Naciones Unidas para exhortar, para recomendar a Bolivia que haga las medidas necesarias. Es muy importante recalcar que la ONU, ni por si acaso a ningún país, incluido Bolivia, le puede ordenar, ¿no? Entonces aquí son exhortaciones y recomendaciones a un país libre y soberano. Son ofertas de campaña. Todas las fuerzas políticas actualmente presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional ofrecieron plan de gobierno, reforma judicial. No es suficiente ya. Ha quedado rebasada la necesidad de una simple reforma judicial. Se tiene que trabajar más bien ahora en un pacto de justicia. ¿Cuál es la justicia
que queremos y que necesitamos en Bolivia. No solo una reforma judicial de maquillaje, aumentar número de magistrados, ajustes a la modalidad de elección de estas autoridades, no. Realmente un pacto de justicia que empiece por la pregunta, ¿para qué queremos una justicia? ¿Y qué son los mínimos básicos que todas las fuerzas políticas están dispuestas a garantizar? Independencia, qué niveles, qué materias. Realmente hay que haber un proceso de apertura en todas las fuerzas políticas para enrumbar al país en mínimos acuerdos de conciliación. No podemos seguir enfrentados tan radicalmente como estamos hasta ahora. Como usted lo mencionaba, no pudo haber llegado en mejor momento esta autoridad a nuestro país, tomando en cuenta lo que está sucediendo con el tema de, como usted lo mencionaba, el violador serial, con el tema del caso de la expresidenta Yanine Áñez, no pudo llegar en mejor momento. Llega con décadas de retraso, perdón, con más de una década de retraso. Hace mucho tiempo que por los informes de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como demás organismos internacionales y organizaciones prestigiosas de derechos humanos, ya apuntaban el deterioro grave de la justicia boliviana. Antes ya tendría que haber hecho un informe, enviado una misión. Pero como dice el viejo refrán, más vale tarde que nunca. Entonces, bienvenida esta iniciativa que se pliega a los anteriores trabajos que ha hecho la comunidad internacional para solucionar este gravísimo problema que aqueja a Bolivia. José María Cabrera sabe quién es García Sayán mucho más que nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es su conocimiento, su capacidad, su sapiencia, su experiencia. El problema es su ideologización. Ahí es donde uno siente que no va. Ojalá él tenga razón y no nosotros. Venimos mañana. Gracias. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.